Gloria a Dios. Hoy vamos a estudiar la parábola del sembrador. La mayoría de las veces que escuchamos prédica o estudio, enseñanza de la palabra del sembrador, la escuchamos de Marcos 4. Por hoy la vamos a estudiar de Lucas capítulo 8. Amén. Gloria al Señor. Las parábolas son historias que se dicen en forma de analogía para ilustrar una verdad espiritual. Y sabemos que nuestro Señor Jesús usó muchas parábolas. ¿Y por qué Él usaba parábolas? En ese tiempo las personas podían entender más fácil de lo que Él iba a hablar. Amén. Pero recuerden que Él le enseñaba ilustrando cosas naturales, estaba hablando de cosas espirituales. Amén. Cuando Jesús enseñaba parábolas a la multitud, en privado Él explicaba a sus discípulos el significado de las parábolas o de las parábolas. Amén. Gloria al Señor. Entonces, hoy vamos a estar en Lucas capítulo 8. Amén. Y comenzamos en el versículo 4. Amén. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios. Juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dio parábola. Amén. Gloria al Señor. No sabemos la cantidad exacta de personas. Lo que sí sabemos es que era una gran multitud y que venían de diferentes ciudades. Entonces, ellos habían escuchado de la fama de Jesús. Entonces, cuando Jesús iba a algún lugar, siempre la multitud lo seguía. En este caso, vinieron de muchas ciudades, una multitud a escuchar a Jesús, a escuchar las enseñanzas de Jesús y a ver lo que Él hacía. Amén. Porque usted siempre sabemos que Jesús hacía milagros, prodigios. Amén. Entonces, una gran multitud vino a ver a Jesús. Amén. Entonces vamos a leer la parábola y después leemos la explicación que dio Jesús a sus discípulos. Amén. Él es el maestro y esta es su parábola. Amén. Entonces no podemos añadirle ni quitarle nada porque el güey que le enseñó y él la explicó. Amén. Gloria al Señor. Vamos a leer versículo 5. Ahí vamos a comenzar de nuevo. Aleluya. Gloria al Señor. El sembrador salió a sembrar su semilla. Y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, gloria a Dios, y nacida se secó porque no tenía humedad. Aleluya. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 8. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto 100 por 1. Hablando estas cosas, decían en gran voz: el que tiene oído para oír, oiga. Amén. Gloria al Señor. Versículo 9, vamos a leer el versículo 9. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábola, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Entonces, la parábola, así como están los discípulos que no entendían, así estaban las otras personas. Esa multitud también se preguntarían ellos mismos:
que el maestro trata de decirnos. Recuerden, estos son los discípulos le preguntaron qué significa esa palabra. Sus discípulos, los cuales caminaban con él, vivían con él, no entendieron esta parábola. Imagínense esa otra multitud, esas otras personas que no eran íntimas con él, tampoco entendían. Pero nuestro maestro nunca deja a sus discípulos en las nubes o en la oscuridad. Él siempre trae la luz para que ellos entiendan lo que él quiere decir. Amén. Ahora nuestro Señor es uno que camina con nosotros, ¿cierto? En persona, pero está en el Espíritu, tenemos su Espíritu. El Espíritu Santo es nuestro Maestro, Él nos enseña, Él nos guía y Él nos trae las cosas de eso, porque el mismo Jesús dijo, Él le mostrará las cosas. Amén. Las cosas que el Señor se las mostrará a usted, se las recordará. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces nosotros, aunque estamos en este tiempo, aunque no caminamos con Jesús como los discípulos caminaron, nosotros no vamos a estar en la oscuridad porque Él nos hará entender las cosas que Él queramos que entendemos a través de su palabra. Por eso nos dio su Espíritu Santo. Él dijo, mi Espíritu, el Espíritu Santo, el Padre le enviará para que le enseñe, para que lo guíe a toda verdad y le muestre cosas por venir. Amén. Gloria al Señor. Me recuerdo una vez, cuando estaba empezando a caminar con el Señor, buscando a alguien que fuera mi mentor. Y no encontraba. Hasta fui a un hombre que era mi pastor en ese tiempo. Él dijo, estoy muy ocupado. Y saliendo de la oficina de este hombre, el Espíritu Santo me habló, me dijo, Enrique, yo soy el Espíritu Santo, yo soy tu mentor. Y no solo mi mentor, es tu mentor también, porque fue enviado por el Padre para que nos enseñe, para que nos guíe. Él es el Espíritu, ¿verdad? El que sabe las cosas de Dios y viene y nos las muestra a nosotros. Amén. Entonces no vamos a estar en la oscuridad si buscamos al Señor, si queremos aprender del Señor. Amén. Sus discípulos hicieron bien en preguntar y el Señor nos los dejó en la oscuridad. Amén. Entonces pasemos al versículo 11 y veamos la explicación de nuestro Señor Jesús. Amén. Él enseñó y Él mismo le explicó. No lo dejó en la oscuridad a sus discípulos. Gloria a Dios. Qué bueno que nuestro Señor no lo deja a nosotros en la oscuridad. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús explicando la parábola dice, esta es pues la parábola, la semilla y la palabra de Dios. Entonces la semilla, estaba hablando de semilla, pero lo que estaba diciendo es la palabra de Dios. Amén. Entonces la palabra de Dios viene a nosotros como una semilla. Amén. ¿Cuál es el terreno? Nosotros. Amén. Nosotros somos el terreno. Depende de cómo recibamos la palabra, así mismo crece en nosotros. Amén. Nosotros somos el terreno. Jesús es el labrador. Él siembra la semilla en nosotros. Su palabra. Amén. Y sabemos que Jesús es la palabra. Él es el verbo. Él mismo se siembra en nosotros. Depende de nosotros cómo la recibimos, ¿cierto? Aleluya. La semilla es la palabra de Dios. ¿Se acuerdan? La semilla es la palabra de Dios. Versículo 12. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Entonces reciben la palabra, pero viene el diablo con mentira, con engaño y les roba la palabra. ¿Está bien claro esto? Amén. Versículo 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, oyeron, reciben la palabra con gozo y dicen, ¡qué buena palabra! Yo le escuché a muchas personas que van a la iglesia, ¿cierto? Y reciben la palabra, escuchan a un predicador y ¡qué buena palabra! Y después ya se olvidaron que la recibieron. Estos son los de sobre la piedra, son los que los que habiendo oído, reciben la palabra con gozo, la recibieron con gozo. Pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo
Y en el tiempo de la prueba se apartan. En el tiempo de la prueba se apartan. Van a venir pruebas. He escuchado a muchas personas decir, yo pensaba que si yo recibía al Señor no iba a tener complicaciones, no iba a tener problemas. Entonces se van. He escuchado a muchos decir, yo estuve en eso. Así hablan del Señor, así hablan del cristianismo. Yo estuve en eso. ¿Y por qué se retiró? Porque me hicieron esto, porque me hicieron lo otro, por esto, porque lo otro. Tienen muchas excusas y esto es lo que está haciendo nuestro Señor Jesús. Al principio las recibieron con gozo. Pero vino quién? Vinieron pruebas, vinieron tribulación y qué? Y se apartan. He conocido muchas personas de esas que la han recibido con gozo, hasta han sido líderes en las iglesias. Porque muchos me han dicho, yo fui líder en la iglesia, yo prediqué, yo canté en el coro, yo hice esto, hice lo otro. Pero vino una prueba. No importa cuál fue la prueba, pero vino una prueba y se apartaron. ¿Usted cree que después de uno llevar un tiempo caminando con el Señor no va a tener pruebas? Va a tener pruebas, diferentes pruebas. Versículo 14. La que cayó entre espinos, estos son los que oyen, todos oyeron, pero yéndose son ahogados por los afanes y la riqueza y los placeres de la vida y no llevan fruto. Hay muchos así también. Los afanes de este mundo los ahogados. Los afanes de este mundo, el amor a las riquezas. Y no llevan ningún fruto, no hay ningún fruto en ellos porque se han llevado por las cosas de este mundo, por las corrientes de este mundo, por el gozo de este mundo, no por el gozo de la palabra, por el afán de las riquezas y otras cosas. No hay ningún fruto. Ningún fruto. Porque todo lo que quieren es las cosas de este mundo. Pero recibieron la palabra con gozo al principio. Pero más amaron las cosas de este mundo. Más amaron los placeres, más amaron la riqueza que las cosas de Dios, que la palabra de Dios. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra. ¿Recuerdas? Nosotros somos la tierra. Nosotros somos el terreno, nosotros somos la tierra. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón bueno y recto. Recuerda, busca primeramente el reino de Dios y toda su justicia. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída. Guarda mi palabra. El que me ama guarda mi palabra. ¿Okay? La retienen. O sea que la guardan, la aplican. Corazón bueno y recto. Retienen la palabra oída. Eso dice, el que me ama guarda mi palabra. Te retienen, guardan la palabra que oyeron, dice, y dan fruto con perseverancia. Mira lo que dice, con perseverancia. Estos pasaron por las mismas pruebas que han pasado todos, pero perseveraron. Amén. Hay que perseverar en la verdad. Hay que perseverar en el caminar con Dios. Hay que perseverar en la palabra. Hay que meditar en la palabra día y noche. ¿Para qué meditamos en la palabra día y noche? Para aplicarla. Y hay que perseverar. Hay que ser constante. Dice, con perseverancia. Esto no quiere decir que no fue fácil para estos. Tuvieron que perseverar. Tuvieron las mismas tentaciones que tuvieron los demás. Pero ellos perseveraron en la palabra.
En el medio de las tribulaciones, en el medio de las persecuciones, en el medio de las tentaciones, perseveraron. Y como perseveraron, dieron su fruto. Aleluya. Y da fruto. Pero hay que perseverar, hermano, hermana, amigo. Hay que perseverar. Jesús dijo, en el mundo tendrán tribulaciones. Él no dijo que no íbamos a tener. Pero hay que perseverar, hay que creer en Jesús. Hay que creer en su palabra, hay que creer en el Padre. Hay que perseverar, hermanos y hermanas. Hay que perseverar creyendo en fe. La palabra de Dios es verdad. Hay que recibirla, hay que guardarla, hay que retenerla. Que la palabra de Dios no sea parte de nosotros, de nuestra boca, de nuestro corazón, de nuestra mente. Todos nosotros en nuestro caminar con Cristo tenemos la oportunidad de decir, ok, ya no sigo más. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Perseveramos. Decimos, no, esto no es el final. Yo creo en el Señor, en su palabra es verdad. Vamos a seguir hacia adelante. Hay que perseverar. Porque si perseveramos, damos fruto. El Señor nunca dijo que iba a ser fácil. Nunca dijo. Pero hay que creer. Jesús dijo en Juan 14, cree en Dios, cree en mí. Eso es lo que necesitamos, creer en Dios, creer en Jesús, creer en su palabra. Perseverar. Hay que perseverar. Hay que seguir adelante contra todas las circunstancias adversas que se venga con nuestra vida. Y más este 2020 no fue fácil para nadie. Pero seguimos perseverando y vamos a terminar este año en victoria. Porque Jesús venció y como Jesús venció también venceremos. Creyendo en la palabra y la palabra, vamos a retener la palabra. La vamos a retener, la vamos a guardar en nuestro corazón. Porque amamos a Jesús. Y Jesús dijo, si me ama, guarda mi palabra. Él no dijo, si me ama, tener emoción. No, el que me ama, guarda mi palabra. Eso es lo que él dijo él. No, él no dijo, el que me ama, siente el escalofrío y se le pone la carne de gallina. Él no dijo eso. Dijo, el que me ama, guarda mi palabra. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Guarda la palabra del Señor. Él es fiel, el Señor es fiel. Él está contigo. Él cuida de ti. Guarda su palabra. Es la única manera que mostramos el amor a Jesús, si guardamos su palabra. Y cuando guardamos su palabra, cuando retenemos su palabra, damos fruto. Hay que perseverar en la fe. Hay que perseverar en la verdad. Hay que perseverar reteniendo la palabra de Dios y obedeciendo la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bendiciones.